Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Ya es posible. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien. Bueno, creo que ya se puede ver por ahí la pantalla. Eh, entonces, bueno, nuevamente un placer estar con todos ustedes y vamos a hablar justamente del problema de empacamiento de esferas. Vamos a hablar de este problema de empacamiento de esferas. Eh, y bueno, el origen de este problema se sitúa más o menos por el año de 1600, cuando Sir Walter Raleigh le pide a un matemático, Thomas Harriot, una fórmula para poder calcular cuántas balas de cañón había en una pila, ¿sí? Eh, es interesante cómo este problema surge de una cuestión eminentemente práctica para resolver un problema que en ese entonces era de interés, ¿sí? Es decir, ellos estaban interesados en poder acomodar las balas de cañón, las acomodaban en cajas, y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos acomodar las balas de tal manera que en una caja de un determinado tamaño puedan caber las más posibles? Claro, asumiendo que todas estas balas pues tienen el mismo radio. Entonces, Ariot se da cuenta que esto depende de cómo estén acomodadas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el acomodo que pueda ser mucho más eficientes? Y bueno, justamente aquí tenemos una manera de acomodar unas balas de cañón. De hecho, esta es una forma tradicional de hacerlo. Pero la pregunta es si esta es la forma realmente más óptima. De hecho, esta forma es justamente esta que estamos mostrando, pero hay otras formas. Hay quienes pueden acomodarlas justamente. Observemos que la anterior es de una forma y esta nueva es nuevamente de otra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resolvemos el problema? Pues unos cuantos años después, Johannes Kepler, todos conocemos o hemos escuchado hablar de Kepler por su trabajo en astronomía, las leyes de Kepler, que son leyes muy importantes, se interesó por este problema y en 1606 encontró una analogía de este problema a la formación de cristales de nieve. De hecho, Kepler encontró en la naturaleza otros problemas que tenían cierta semejanza, como por ejemplo el acomodo de las celdas en las colmenas de abejas. Esto es muy, muy interesante. O inclusive las semillas, por ejemplo, de frutas como las granadas. Entonces, él consideró justamente que en todos estos casos, a mayor radio de las esferas, hay más espacio que cubre entre un retículo y otro. Kepler, unos años después, en 1611, va a reformular este problema eh, escrito como aparece ahora, ¿sí? ¿Cuál es la configuración máxima de esferas? ¿Sí? Con el mismo radio que tiene la máxima densidad en el sentido de relación al límite entre el volumen total de las esferas y entre el espacio que las contiene. Entonces, este problema de Kepler, que vamos a llamar la conjetura de Kepler, podemos imaginarlo con una caja, un prisma rectangular, y podemos imaginar que esta caja tiene esferas de un determinado radio. Y entonces podemos pensar en dos volúmenes: el volumen total de la caja y el volumen que ocupan las esferas de un determinado radio, siempre del mismo radio. Y entonces lo que nosotros queremos es que los huecos que hay en la caja, es decir, la diferencia entre el volumen de la caja menos el volumen de las esferas, sea mínimo. Pero queremos que el volumen de las esferas, el volumen ocupado por las esferas, sea máximo. A ver, el volumen de las esferas queremos que sea máximo, mientras que el volumen ah, la diferencia de volumen entre la caja y el volumen de las esferas queremos que sea mínimo. Pues este problema escrito por Johannes Kepler en 1611 le llamamos justamente la conjetura de Kepler. Y como vamos a revisar, muchos matemáticos intentaron resolver este problema, es decir, poder encontrar
poder encontrar justamente cómo obtener un volumen mínimo de diferencia entre el volumen total de la caja menos el volumen de las esferas y un volumen máximo de las esferas. Y tuvieron que pasar varios siglos porque el primer intento importante, el primer avance importante en el problema, los da hasta 1831 de nuestros grandes matemáticos, Carl Friedrich Gauss. Y Gauss demuestra que la configuración hexagonal era la mejor entre todas las reticulares. Una configuración simétrica de paralelogramos. ¿Sí? Es decir, Gauss demuestra que esta configuración que aparece acá, vamos a ver en un momento, es la mejor posible. Además, otro problema de manera análogo que surge en el plano es encontrar la configuración de todos los círculos con el mismo radio que tenga la misma densidad, en este caso con respecto al área. ¿Sí? Entonces podemos observar justamente cómo en la naturaleza frutas como las granadas tienen un empacamiento óptimo, o más aún, como la naturaleza al crear este panel que aparece en la parte baja es justamente un panel donde las abejas hacen sus nidos y también tiene cierto nivel de optimización. Entonces, Kepler demostró que las configuraciones para los círculos más adecuadas eran la cuadrada y la hexagonal, son las que aparecen justamente en esta pantalla, que tienen sus densidades de 0.785 y de 0.907 respectivamente. Sin embargo, a pesar de que sí logra encontrar algunas configuraciones adecuadas de cómo acomodar, recordemos, estas esferas, estas balas de cañón, no resuelve el problema de encontrar la mejor configuración. Es decir, sí encuentra algunas configuraciones útiles, pero no logra resolver, no logra decirnos cuál es la mejor configuración posible. Y esto mismo va a suceder también con Gauss. Y para 1892, Axel Thue va a demostrar que la configuración hexagonal era la mejor en absoluto en el plano, desde luego estamos hablando del plano, pero esto fue publicado hasta 1910. Entonces, bueno, va pasando el tiempo y este problema sigue sin resolver. De hecho, de una forma tal vez muy análoga a otros de los grandes problemas matemáticos resueltos por los años 90, me estoy refiriendo al último teorema de Fermat. Este problema aparece en esta lista tan importante que va a escribir David Hilbert, uno de los matemáticos más reconocidos en el mundo en su época, como los problemas del milenio, los problemas importantes a seguir en la matemática con el número 18. ¿Sí? Entonces, se va a convertir en un problema sumamente famoso, en un problema donde muchos matemáticos en lo siguiente van a intentar resolverlo. Y a pesar de muchos esfuerzos importantes, no hay demasiadas soluciones. Cuando estamos nosotros pensando ya en 3 dimensiones, va a aparecer Thomas Hales, ¿sí? Que en el 1998 da una prueba para el espacio de 3 dimensiones. Es decir, Thomas Hales demuestra la conjetura de Kepler. Ahora, aquí debo de precisar lo siguiente. La conjetura de Kepler es el problema de empacamiento para 3 dimensiones. Sin embargo, el problema de empacamiento es un problema abierto en las matemáticas para n dimensiones. Es decir, la conjetura de Kepler es un caso particular, cuando n es 3, del problema de empacamiento de esferas. Entonces, en 1998, Thomas Hales va a dar justamente una prueba para este espacio. Ahora, es interesante observar que cuando las dimensiones se incrementan, ¿sí? El problema se vuelve más interesante, ¿sí? Ah, fue interesante justamente cuando eh, nosotros pensamos este problema particularmente para el caso igual
a 8, cuando tenemos 8 dimensiones, ¿sí? Vamos a hablar de esta solución, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que fue resuelto en algunos casos, no se ha podido resolver el caso general. Por ejemplo, en 1971, John Leach y Neil Sloan, quienes aparecen en esta imagen, demostraron que la configuración reticular no es la mejor en 10 dimensiones. Y uno de los avances más importantes probablemente se da cuando John Conway y cuando Neil Sloan, ¿sí? Escriben este extraordinario libro, Empacamiento de esferas, látices y grupos. Un libro que va a ser una guía fundamental que nos habla sobre todas las demostraciones, los avances que se han realizado en torno justamente al problema de empacamiento de esferas. Pero además, las consecuencias que han tenido estos avances, que ha sido el desarrollar teorías matemáticas, sí para resolver este problema, pero que también han ayudado a resolver otros problemas matemáticos importantes. En el año 2016, Biaxova resolvió el problema de empacamiento para la dimensión 8, ¿sí? Y después, ah, ah, en conjunto con Cohen, Kumar, Miller, Rabchenko, también resolvieron en conjunto el problema para la dimensión 24. Ah, Nunca habíamos visto un avance tan importante y esto le mereció a Mariana Biaxova la medalla Fields por su contribución a la solución de este problema. Me gustaría de manera muy breve comentar que este trabajo de Marina Biaxova realmente representa un avance fundamental en resolver el problema de empacamiento de esferas. Tengo aquí la portada justamente de su trabajo, el problema de empacamiento de esferas en 8 dimensiones. Y nuevamente, recordemos, el problema original, al menos para la dimensión 3, lo podemos imaginar de esta forma. Pensamos en un conjunto de esferas que forman parte de un espacio total y nos preguntamos, ¿cómo podemos minimizar la diferencia entre el espacio total menos el espacio que ocupan las esferas y maximizar el espacio de las esferas mismas? Es decir, ¿cómo podemos construir esferas con un radio mayor posible, ¿sí? En un espacio entre las esferas y el espacio total que sea justamente el menor posible. Y bueno, en la dimensión 8, Marina Vyazovska pudo justamente resolver este problema. Entonces, en términos generales, cuando nosotros estamos pensando en D dimensiones, podemos pensar en el espacio vectorial RD, ¿sí? Con una distancia en la medida de Lebesgue, y decimos que X está en RD y además R en el conjunto de los reales positivos. Entonces podemos denotar justamente BDXR como la bola abierta en RD con centro en X y con radio R. Entonces vamos a suponer que X es un conjunto discreto justamente de RD, eh, un conjunto de puntos tales que la norma de X menos Y es mayor o igual que 2 para todos dos puntos distintos, X y Y en X. Entonces podemos pensar en el conjunto que surge de la unión de todas esas bolas, de las bolas que tienen centro X y radio R, particularmente en las bolas que tienen centro X y radio 1. Entonces, P es el conjunto justamente de todas estas bolas, de las bolas de dimensión D, ¿sí? Que tienen centro en X y radio. Entonces, esta unión es un empacamiento finalmente. Pero además, nosotros podemos decir que si X es un látice, un retículo en RD, P es un empacamiento de látices con una densidad finita P que la podemos definir como el volumen de P intersección con las bolas con centro en el 0 y con radio R de dimensión D, entre el volumen con las bolas de dimensión D con centro 0 y radio R. Particularmente, el concepto importante es la densidad de empacamiento de P, que no es otra cosa más de que el límite
del el límite superior de delta de P de R cuando R tiende infinito. ¿Sí? Y entonces, este supremo, que así le llamamos, sobre las densidades de empacamiento, lo definimos justamente como delta D, que es el supremo de todas las P en RD de delta P. Y las dimensiones van cambiando. Entonces, el problema de empacamiento de esferas se reduce a calcular delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, delta 5, por ejemplo. Delta 3 es la conjetura de Kepler. Delta 2 son los casos resueltos tanto por Kepler como por Gauss. Y delta 8 es el problema resuelto por Marina Vyazovska. Delta 24 es el problema resuelto por Marina Vyazovska, pero delta D sigue siendo un problema matemático abierto. Bueno, ¿qué podemos decir sobre el problema de Vyazovska? Voy a tratar de dar solamente algunas ideas y les invitaría a ustedes, desde luego a quienes estén interesados, a leer un poco más sobre la demostración original. Pero bueno, ella básicamente lo que hace es construir mediante un análisis de Fourier una función, ajá, una función que satisface ciertas propiedades matemáticas específicas. No voy a abundar ahora en ese momento, solamente les muestro algunas láminas del artículo. Pero esta función va a ser una función de empacamiento y va a ser una función que de hecho exhibo en esta lámina, la función g de r, g de x y g de r. ¿Sí? Esta va a ser una función de empacamiento y esta función la generaliza primero a 8 dimensiones y luego la generaliza a 24 dimensiones donde ya le llama f de r. El trabajo de Marina Vyazovska es extraordinario porque al menos para el caso 8 y para el caso 24 logra al parecer darnos una especie de método que no sabemos aún si se podrá generalizar para otras dimensiones, pero al menos para la dimensión 8 y para la dimensión 24 ha sido posible. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir nosotros en términos generales de esta primera plática de la charla que tiene que ver con entender cómo va el problema de empacamiento de esferas? La primera es, D de este lado, en la tabla que estamos mostrando, son las dimensiones. Y delta D es justamente la densidad de empacamiento. La estructura es justamente la estructura matemática que cumple esta densidad de empacamiento y del lado derecho tenemos a los autores. Entonces, por ejemplo, el caso de uno, que es el caso, digamos, obvio, pero el caso 2, que fue el realizado tanto por Kepler como también por Gauss, es un A2 látice y la densidad de empacamiento es pi sobre 2 raíz cuadrada de 3. Para la dimensión 3 es pi sobre 3 raíz cuadrada de 2, que es la conjetura de Kepler resuelta por Thomas Hales. Para la dimensión 4 es pi cuadrada sobre 16, es el de 4 látice. Y observemos, por favor, el 5, el 6, el 7, no lo sabemos. Hay varios candidatos, pero no lo sabemos. El 8 es el látice es E8, diagrama de Dinkin E8, que es pi cuarta sobre 384 de Marina Vyazovska. La dimensión 9 hay varios candidatos y ahí particularmente la propuesta de estos candidatos se deben a los trabajos de John Norton Conway y de Naval Swan. Y nuevamente, 10 no es látice. Y esto es interesante porque entonces otros anteriores han sido retículos, pero el de la dimensión 10 no lo es. Entonces ya tenemos uno que no cumple esta misma condición. Y después pasamos a la dimensión 24, que es pi a la 12 sobre 12 factorial, y que vamos a ver en un momento más, que es el látice de Lich, desarrollada por Cohen, Kumar, Miller, Rabchenko y Vyazovska. Y nuevamente la dimensión n, que sigue siendo un problema abierto en las matemáticas. Es decir, haber logrado resolver el problema en la dimensión 8, en la dimensión 24, resulta algo extraordinario, pero no es aún la solución del problema de empacamiento de esferas. Parece ser que el problema de empacamiento de esferas es un problema mucho más complejo.
Pero estas investigaciones, estos intentos por resolver el problema de empacamiento de esferas han dado resultados matemáticos sumamente interesantes, no solamente en esta dirección, sino en otras direcciones. Y este es probablemente el punto que más nos interesa comentar a todos ustedes. Entonces, si ustedes me permiten, voy a platicar en un segundo momento de el empacamiento de esferas, pero también de la teoría de códigos. El día de hoy nos estamos comunicando en una videollamada y esta videollamada es posible en gran medida a que los programas que utilizamos utilizan algunas propiedades de comunicación basada en códigos detectores de errores. Y sí, todos los usuarios al hacer una videollamada, inclusive hoy en día al tener una llamada telefónica, al escribir un mensaje en WhatsApp, Messenger o alguna otra red social, hay códigos detectores de errores. Estos códigos detectores de errores aparecen programados para llevar a cabo las transmisiones, aun cuando los usuarios no necesariamente nos demos cuenta que estos permitan hacer las transmisiones. Eh, el empacamiento de esferas, ¿sí? Puede asociarse directamente a cierta parte de la teoría de códigos. ¿Por qué? Porque el problema de la configuración de esferas a máxima densidad en espacios de distintas dimensiones tiene mucha importancia para la transmisión de mensajes. También para la comprensión de datos y para la corrección de errores. Podríamos de alguna manera asociar que estas cadenas binarias de n símbolos se pueden identificar, por ejemplo, con las aristas de un hipercubo en n dimensiones. Y además, para evitar errores de transmisión, se requiere evitar que las aristas adyacentes a una arista que codifique el mensaje, codifiquen a su vez sus mensajes. Es decir, lo que estamos comentando es que una configuración de hiperesferas a máxima densidad también permite maximizar el número de mensajes, minimizando la probabilidad de error. Y de hecho, la solución propuesta para el empacamiento de esferas en dimensión 24, el retículo de Leach, el que vamos a estudiar un poco, fue descubierto en problemas de este tipo. Es decir, parte de la solución del problema de empacamiento de esferas para la dimensión 24 fue encontrada en problemas de comunicación y en problemas de teoría de códigos. Esto se debe un poco a trabajos desarrollados en los años 40, 50, como es el de Claudio Shannon, eh, ingeniero, creador de la teoría de la información, y el de Richard Hamming, un extraordinario matemático, creador, por cierto, de un código que hoy en día lleva su nombre y que es uno de los códigos detectores de errores más conocidos. Ah, estos códigos, particularmente del código que vamos a hablar, que tiene una conexión directa con el látice de Leach, se llaman autoduales. Entonces, vamos a pensar que tenemos en omega un conjunto finito de n elementos. Entonces, el conjunto potencia de omega, P omega, es el conjunto de todos los subconjuntos de S de omega, ¿sí? Particularmente es un F2 espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, podemos entender la idea de un código como un subespacio vectorial justamente de P omega, es decir, un código C es un subespacio vectorial de P omega. Un código C es del tipo 1 si tiene un número par de elementos múltiplo de 2 y vamos a decir que ese código, que otro código C es del tipo 2 si el número de elementos es múltiplo de 4. Bueno, para un código C, ¿sí? Existe un código dual, de ahí proviene la palabra autodual, en el sentido en que el código que C asterisco, que vamos a llamar el código dual, es un código que contiene a todos los elementos que no contiene C en P omega. Pero además el código va a ser autodual si se cumple siempre que C es igual a C asterisco, es decir, C es igual a su dual. ¿Sí? C es igual a su dual. Pues Frankel y Lepofsky han estudiado este tipo de códigos. Y uno de estos códigos es justamente el código de Hamming. ¿Sí? El código de Hamming, que es el único código en un conjunto de 8 elementos que es del tipo 2. Pero además, el código de Hamming
tiene una propiedad extraordinaria. Esto es que el código de Hamming es un código perfecto. ¿Sí? ¿Cuándo un código es perfecto? Cuando tiene una capacidad de corregir todos los errores posibles del espacio. Esto es extraordinario. ¿Sí? Código es perfecto si tiene la capacidad de corregir los errores. Dicho de otra manera, no hay errores. No hay errores, el código logra corregirlos de manera automática. Vamos a ver que gran parte de la teoría de códigos está ligada a buscar estos códigos perfectos. Pero además, estos códigos perfectos tienen una conexión muy específica con el problema de empacamiento de esferas. Es decir, vamos a ver que si encontramos códigos perfectos, pareciera ser que estamos encontrando buenos empacamientos. Y bueno, el código del retículo de Hamming, por otro lado, es el diagrama de Dynkin E8. Este diagrama de Dynkin E8, que es justamente la solución que Marina Biasowska ofrece para el problema de empacamiento en la dimensión 8. Pero además, el diagrama de Dynkin aparece en la física fundamental. Otro campo de estudio completamente ajeno a la teoría de códigos y completamente ajeno al problema de empacamiento de esferas. Esto hace que estos temas tengan sumamente interés porque sus repercusiones no son solamente en un sentido, en un campo de la matemática, sino en otros campos. El código de Golay, código desarrollado por Marcel Golay, es el único código en un conjunto de 24 elementos que es del tipo 2. Y además, nuevamente, el código de Golay es un código perfecto. Sí, es un código perfecto. El código de Golay además se construye utilizando 3 copias del código de Hamming que forman un retículo gamma, ¿sí? Ese retículo gamma. Entonces gamma es E8 más E8 más E8 y esto constituye una estructura. Constituye una estructura que vamos a llamar el látice de Leach. Pero además, a los elementos de esta estructura, ¿sí? Los va operando un grupo M24 que se llama el grupo de Mathieu, ¿sí? Que es el grupo de automorfismos que envía elementos a elementos de G. Entonces, M24 es el grupo de automorfismos de G, ¿sí? De G, recordemos, es el código de Golay. Entonces, un código C es autodual del tipo 2 si está dado por una estructura que llamamos la estructura de látice, que en realidad es un espacio vectorial con una determinada base y con una forma bilineal simétrica asociada. Entonces, para un código C en omega, podemos definir un látice, como este látice L0, pero además podemos definir el látice que corresponde siempre a su código dual, que sería este látice L0 asterisco. Es importante observar que si L0 es par, si solamente los elementos de C son del tipo 2. Entonces, un teorema poderoso que encuentra Frankel y Lepofsky es que un código C es de tipo 2 es autodual si solamente si L0 es autodual. Entonces, si el código es autodual, también la estructura en la que se define el código, la estructura geométrica, geométrico-algebraica, también es autodual. Bueno, después de este resultado, entonces podemos pasar a estudiar una estructura en específica. ¿Cuál es esta estructura en específica? La red de Leach. ¿Sí? Esta red que tiene una historia cuando John Leach la descubre analizando problemas de comunicación y hace una llamada a John Conway, ¿sí? Extraordinario matemático que falleció hace 3 o 4 años. Y Conway analiza esta estructura y descubre nuevas propiedades matemáticas muy interesantes, muy importantes. Entonces, cuando n es 24 y el código es el código de Golay, L0 asterisco es el retículo de Leach. Entonces, el grupo de automorfismos del retículo de Leach,
¿sí? Esta estructura algebraica que va enviando elementos de una parte de la estructura a otra parte, es el más grande de los grupos finitos esporádicos, simples. Es el más grande de los grupos finitos esporádicos que conocemos, ¿sí? Ahora, ah, recordemos que estos grupos esporádicos o simples son aquellos grupos que ya no se pueden descomponer en otros grupos, ¿sí? Y particularmente por ser tan grande, ellos le llamaron a este grupo el grupo Monster M. ¿Sí? Este es el nombre de esta estructura matemática, el Monster. ¿Sí? Esta es la red de Leach. ¿Sí? Este es un dibujo artístico, casi, de la red de Leach. Y entonces, el grupo que va transformando, ¿sí? Punto a punto, los elementos de esta red son justamente el grupo Monster. Bien, ¿qué más podemos decir sobre esto? Primero podemos decir que M es el grupo de automorfismos de la red de Leach. Tiene un orden impresionante. Este número que casi no podemos leer. Ese es el tamaño del grupo Monster. ¿Sí? Y un matemático alemán, Bernard Fischer, descubrió el Monster más o menos entre los años 60 y 70. Ahora, analizando al Monster, John Conway descubrió nuevos grupos simples. Los grupos CO1, CO2 y CO3, que hoy en día llamamos los grupos de Conway. Y bueno, por cierto, este es el matemático Bernard Fischer, quien fue el primero que escribió sobre el Monster. Bueno, esta es una imagen del Monster. Ajá. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, recordar que John Leach en 1966 descubre el látice de Leach en problemas de transmisión de la información. Que John Conway en 1968 descubre 3 de los 26 grupos esporádicos. Pero además, Bernard Fischer y Robert Grest, ¿sí? En 1976 descubren la existencia del Monster y la existencia de una subestructura en el Monster que le llamamos el Baby Monster. Para 1975, Thomson demuestra la unicidad del Monster, ¿sí? Demuestra que el Monster es solamente único. Él es Robert Grest, ¿sí? Él es John Conway, ¿sí? Que son los autores de estos trabajos. Y bueno, Conway y Sloan demuestran que el látice de Leach es el mejor empacamiento en 24 dimensiones. Y a esto tendríamos que sumar que Marina Biasowska demuestra que el látice de Leach es la solución al problema de empacamiento en 24 dimensiones. Pero además, Richard Boschertz, estudiante de doctorado de John Conway, él es quien demuestra que el grupo de automorfismos de esta red de Leach es justamente el Monster. Ya para los años 90 se empieza a relacionar estas estructuras matemáticas también con la física. Edward Witten, ganador del Premio Nobel de Física, demuestra que esta estructura, el Monster, genera un espacio de 26 dimensiones equivalente a la estructura que subyace en la teoría de supercuerdas. Y después, Edward Lytton y Lisi proponen a M como la solución al problema de la gravedad cuántica y las fuerzas de la naturaleza, suponiendo que el grupo de simetrías puede ser E8 al cuadrado. Aquí tenemos a Richard Boschertz, ganador, por cierto, de la medalla Fels por demostrar que M es el grupo de automorfismos de la red de Leach. Y aquí tenemos a Edward Witten, ganador del Premio Nobel de Física. Sin embargo, creo que estamos ya sobre tiempo. Sin embargo, a pesar
del trabajo en estas estructuras matemáticas del problema de empacamiento de esferas, otros matemáticos han encontrado otras conexiones interesantes sobre estos problemas en otras áreas de las matemáticas. Por ejemplo, en el área de teoría de números y la función J de Jacobi, que aparece aquí, donde podemos ver que los caracteres de la función J de Jacobi dan el orden, el grado de los subgrupos del Monster. O inclusive una conexión muy especial en todos los números primos de las funciones de Jacobi, que son exactamente los números primos, factores del orden del Monster. Entonces podemos observar cómo al intentar resolver este problema de empacamiento de esferas, hay repercusiones en otros campos de las matemáticas o de la ciencia. Un tercer resultado importante es que el espacio de 26 dimensiones de la teoría de cuerdas pertenece al espacio que utilizan los físicos. De alguna manera está conectado con el espacio de 26 dimensiones unimodular par, que llamamos el espacio de Minkowski, y que este espacio es justamente el espacio que aparece consecuencia de estudiar el Monster. Matemático McRonan dice que con el entendimiento del Monster pareciera que podemos entender mucho mejor el universo. Y me gustaría cerrar con esta última parte diciendo que la prueba del problema de empacamiento de esferas también es una forma de encontrar códigos perfectos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas referencias para quienes están interesados, quienes puedan estar interesados en los trabajos de Conway, de Sloan, de Grest, de Bochers. Y bueno, yo agradezco muchísimo al instituto la oportunidad de estar con ustedes y poder platicar. Y quedamos en este espacio para tener algunos comentarios o algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Interesante plática y sobre todo destacar pues que aquí el doctor pues es experto en estos temas. En álgebra tiene bastantes artículos publicados, entonces no sé si alguno de los chicos que se encuentran en los laboratorios tuviera alguna pregunta, profes que están a cargo, personas externas que se encuentran aquí, no sé si quisieran realizarle alguna pregunta al doctor Jesús Castañeda. En el laboratorio 5, en el laboratorio 8, en el laboratorio de física, alguien que tuviera dudas. Profe Oscar. Sin dudas por el momento, maestra. Ok, perfecto, gracias. En el laboratorio 5 creo que tampoco. Pues bueno, doctor, pues agradecerle su participación. Pronto le haremos llegar algunas fotografías del evento. Muchas gracias. Agradecerles a todos los que están aquí y siempre muy interesantes sus ponencias, doctor, y pues esperamos verlo aquí dentro de unos meses precisamente para unos cursos de capacitación que también nos va a impartir aquí en el tecnológico. Entonces, también hacerles la invitación a los que están aquí, está también el contacto del doctor, hacer un poco de difusión a su centro de investigación de enseñanza en matemáticas. Él, pues, también puede dar algún curso, algún taller a sus instituciones para que igual también lo tengan presente. Y pues agradecerle, doctor, un gusto tenerlo el día de hoy. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un gran placer estar con ustedes esta mañana y bueno, hacer una invitación a todos sus estudiantes a explorar este campo de trabajo en las matemáticas. Ah, Estamos hablando de un problema con una gran historia, pero Marina Vyazovska es una matemática muy joven. Quiero solamente poner esta lámina y esto ha generado en la comunidad matemática internacional mucha alegría porque es una matemática joven que resolvió dos casos de este problema de empacamiento con una visión novedosa, una visión nueva de cómo explorar este problema desde otras áreas de las matemáticas. Y yo creo que este es el trabajo que pueden hacer los jóvenes, ¿no? El tener una, ah, ese ímpetu por conocer, por descubrir, por conocer más sobre estos temas y desde luego, ojalá que tengamos
en el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, matemáticas y matemáticos, ingenieros, ingenieras que estén interesados en profundizar más estos temas de las matemáticas. Yo agradezco mucho este espacio. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor.